Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de la Ley Orgánica de Comunicación, de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que se debaten el día de hoy. Y a propósito de ello, el Pleno de la Asamblea justamente sesionará hoy para el primer debate, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La eliminación de la Superintendencia de Comunicación es uno de los elementos que más resalta en la normativa. Hay observaciones a favor y en contra de cómo se han procesado las modificaciones a la ley que entró en vigencia en 2013. Veamos lo que se dice en este momento en la Asamblea sobre este tema. Desaparecer la Superintendencia de Comunicación es parte del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. El informe que los 137 asambleístas empezarán a debatir la mañana de este martes fue procesado en la Comisión Legislativa de Derechos Colectivos, que tramitó más de una decena de propuestas, incluida la del Ejecutivo, para elaborar un único documento y echar abajo a la Supercom, organismo ideado por el gobierno de Rafael Correa, es uno de sus pilares. Eliminar ese famoso elefante blanco que le cuesta millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que no existan los controles respectivos. Quitar de la ley la figura del linchamiento mediático también es lo que recomienda el informe de la comisión. Aquello, según asambleístas correístas, dejaría a la ciudadanía sin mecanismos de defensa ante los medios. Para que se pueda generar ciertas sanciones a quienes utilizan toda esa infraestructura comunicacional en contra de determinados políticos, en contra de determinadas personas, ciudadanos. Esto no solo pasa a nivel político, también pasa a nivel de ciudadanos. En cambio, en la oposición legislativa ven las modificaciones como una oportunidad para devolverle al periodismo la independencia para su ejercicio, y por ello las respaldan. Otros elementos de las reformas son la autorregulación de los medios de comunicación, la protección para periodistas y trabajadores de la comunicación y la venta de los medios incautados. Santiago Villasañay, Telerama Noticias. Eso es lo que se dice en la Asamblea previo a este debate. César, nuevamente muchas gracias por Buenos días, Fernando. ¿Cómo hacer que ahora sí exista una ley que se base en parámetros internacionales? Bienvenido. Gracias, Fernando. Buenos días a toda la audiencia. Bien, yo creo que se ha hecho un notable avance en la Comisión de Derechos Colectivos. No es solamente la desaparición de la Supercom, Fernando, sino es la desaparición de todo ese régimen de sanciones que pesaba sobre los medios de comunicación y periodistas. Recordemos que la Supercom abrió más de 800 procesos en sus casi 5 años de existencia contra los medios de comunicación, básicamente los medios de comunicación privados, y que se convirtió realmente en uno de los dispositivos más sofisticados que tuvo el gobierno pasado para controlar a la prensa, para controlar la información. No era tanto un mecanismo de defensa ciudadano, sino un mecanismo de encubrimiento de ciertos funcionarios que utilizaban la ley de comunicación para protegerse de cualquier mecanismo de investigación periodística, de investigación de hechos de corrupción, de información a los ciudadanos más allá de lo que planteaba el gobierno. Así que realmente la desaparición de este régimen de sanciones, que finalmente se registra con la desaparición también de la Supercom, es una muy buena noticia. Pero si no es la Supercom, la Defensoría del Pueblo, que es la alternativa para justamente recibir denuncias de supuestos, diríamos, abusos por parte de los medios de comunicación, ¿tendrá la infraestructura, los medios, las posibilidades de asumir este rol? La Defensoría del Pueblo aparece con un papel muy acotado, Fernando. No es que se reemplaza la Supercom con la Defensoría del Pueblo. Creo que ahí hay hubo una propuesta inicial en ese sentido, pero luego en la discusión en la Comisión de Derechos Colectivos se ha ido matizando. Y al final del día lo que tenemos es una Defensoría del Pueblo que puede, digamos, intervenir, puede mediar en un determinado caso, que es cuando un medio de comunicación incumple este principio de la rectificación
o de otorgar la réplica a los ciudadanos. Ahí la Defensoría cumple un papel que ya está en la Constitución, que no es un invento de la ley, que es simplemente promover ciertas acciones de los ciudadanos. Sin embargo, lo que canaliza la ley es lo que dicen los estándares, que no debe haber censura previa, cualquier cuerpo legal no debe incentivar la censura previa. Pero bueno, la ley establece en este momento que no debe haber censura previa, la Constitución igual. Pero de hecho la ley de comunicación promovía la censura previa y la autocensura. Eso es lo más grave, o sea, el tema de la autocensura que no se lo puede regular en la ley, o sea, ¿cómo regulas tú exactamente, la autocensura de los medios? Recordemos que con la ley de comunicación del correísmo había estas figuras tan exóticas como el linchamiento mediático, que también se elimina con el nuevo proyecto de reformas. ¿Por qué exótico el linchamiento Porque mediático? no existe eso en ningún cuerpo legal del mundo, es un invento absolutamente descabellado que no cumple ningún parámetro de legalidad. ¿Para qué se creó este linchamiento mediático? Para castigar el periodismo de investigación, básicamente. Y hay todavía, en el proyecto actual, Fernando, todavía hay algunos dispositivos que hay que desactivarlos. Por ejemplo, todavía hay este carácter de que los medios de comunicación no pueden publicar información de carácter reservado, cuando la ley de acceso a la información te da básicamente un parámetro muy claro de qué tipo de información es la información que no se debe publicar en los medios de comunicación. Sin embargo, la ley de comunicación va más allá y, por ejemplo, no te permite publicar información de procesos judiciales. Eso claramente tiene que ser eliminado para permitir justamente a los ciudadanos conocer mayor información sobre lo que pasa en la lucha contra la corrupción, por ejemplo. ¿Qué debería pasar con instituciones o con organismos como el Cordicom, por ejemplo? El Cordicom, yo creo que, es el organismo que queda, es el organismo regulador, es un organismo además que se crea por un mandato de un referéndum, entonces hay que reforzar el papel del Cordicom. La integración del Cordicom. Pero la integración del Cordicom tiene que ser técnica y tiene que garantizar la independencia de este organismo regulador. Yo creo que ahora no cumple todavía esos parámetros. En la Comisión de Derechos Colectivos se le ha dado un carácter más político, con la representación de varios grupos ciudadanos, que en definitiva eso lo que va a hacer es politizar aún más este organismo. Tiene que buscarse una integración muy técnica y una integración que garantice su independencia. ¿Qué hacemos con los denominados medios públicos? Bueno, tenemos medios públicos y tenemos medios incautados, pero ¿qué hacemos para que estos medios cumplan su verdadera función y no estén acorde a las políticas y al gobierno de turno? Eso es un tema sumamente importante y creo que tiene que darse un avance sustancial en el sentido de que, primero, los incautados tienen que venderse, eso realmente no hay otra salida. Y los medios públicos tienen que, asimismo, garantizarse su autonomía financiera a través de algún mecanismo, como existen en otros países, en el cual se pague un canon, una tasa, un mecanismo de financiamiento. Un porcentaje, por ejemplo, ¿no en la tarifa de luz, en la planilla de luz. Exactamente, o en la telefonía. O sea, hay un mecanismo, ¿no? Un pequeño monto que garantice el funcionamiento independiente, autónomo de estos medios. Y lo mismo, en el directorio de estos medios de comunicación tiene que haber una amplia representación ciudadana y que garantice su idoneidad técnica y su independencia frente al poder político. Es decir, que el gobierno ya no meta ni un solo centavo en los medios públicos. No financie vía presupuesto del Estado, vía la dependencia de funcionarios públicos, no. Bueno, no puede darse eso. Pero bueno, en casos como la televisión española, ellos se manejan con medios, con recursos del Estado. Pero mira, y eso es también otro factor sumamente importante que tiene que estar registrado en la ley. El tema de la rendición de cuentas, de la transparencia de estos medios. O sea, el manejo económico, la rendición de cuentas, la rendición hacia los ciudadanos, ya sea las instancias políticas, tiene que ser realmente muy bien expuesto en la ley de comunicación. Otro de los temas de los que algunos han propuesto es, por ejemplo, de que no debería haber una ley de comunicación, que debería haber una autorregulación. ¿Eso es posible? La ley de comunicación
tiene mecanismos, la nueva ley, mecanismos de autorregulación, que yo creo que hay que reforzar muchísimo. Ahí yo creo que hay una tarea pendiente de los medios privados, de los medios públicos, de los medios comunitarios en el país, de realmente reforzar esos mecanismos de autorregulación. Sí es posible. Hay mecanismos que funcionan en distintos medios en todo el mundo y yo no veo por qué en el Ecuador no va a funcionar esos mecanismos. Hay que crearlos, hay que reforzarlos, hay que trabajar muchísimo en esos mecanismos. ¿Cómo hacemos para que el periodismo ecuatoriano vuelva a tener, diríamos, esa credibilidad? Porque el periodismo, los medios se alimentan de la credibilidad. Es decir, así es. Es el televidente, es el oyente el que de alguna manera juzga su trabajo. Pero luego de estos últimos años, como que ha quedado desgastada la actividad periodística, como que ha quedado en mal predicamento. ¿Cómo volver, cómo rescatar eso? A través de la ley se puede, ¿no? Sí, se puede también, por supuesto. O sea, la reforma de la ley es una gran noticia porque eso tiene que crear el marco, generar el marco legal para que el periodismo pueda desenvolverse en libertad. Pero hay varias cosas que hay que hacer. Ayer mismo la Defensoría del Pueblo hizo un acto en el cual pidió disculpas a los periodistas agredidos durante los 10 años del correísmo. Hubo más de 2000... así es, más de 2000 agresiones contra la prensa. Este es un primer paso. Tiene que darse un proceso en el país en el cual tenemos que recuperar la memoria y tiene que darse la reparación. Y el periodismo evidentemente fue un centro de ataques y de violaciones de derechos humanos. O sea, finalmente estamos hablando de eso, de un derecho humano fundamental como es la libertad de expresión. En todo caso, yo creo que el periodismo, después de 10 años de ataques y demás, y por supuesto queda muy golpeado, pero al mismo tiempo yo creo que los ciudadanos valoran más que nunca en este momento ese papel de los periodistas, porque se dan cuenta de que muchos de los ataques hacia el periodismo era para encubrir hechos de corrupción, era para encubrir a malos funcionarios, y que lo que se quería era evitar que los ciudadanos tengan información de primera mano sobre estos mal uso de recursos públicos. ¿Con este gobierno ha cambiado la situación? Hay un mejor clima y eso es evidente y se tiene que avanzar en estas reformas legales. La ley de comunicación es un cuerpo legal que afecta al periodismo, pero hay por lo menos 6 o 7 cuerpos legales que también afectan el periodismo. Por ejemplo, el Código de la Democracia, que afecta al periodismo en la época de elecciones, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley Antimonopolio, hay el Código Penal, el Código Civil, hay muchos cuerpos legales que se crearon para rodear, ¿no es cierto?, para acercar el ejercicio periodístico. Gracias a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Vamos a hacer una pausa en Telerama.